Capítulo 34. Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles son, sin ningún género de duda, los dos mayores filósofos griegos y también dos de los filósofos más importantes que ha habido en el mundo. Tuvieron muchas cosas en común, y como no, si Aristóteles fue durante largos años discípulo de Platón y partió de los puntos de vista de éste, pero hay también, entre sus maneras de ver las cosas, una notoria diferencia que, si se prescinde de lo mucho y muy importante que les une, permite caracterizar sus respectivas filosofías, en cierto modo, como la tesis, el platonismo, y la antítesis, el aristotelismo. Tesis y antítesis que requieren que se las concilie en una síntesis superior, en el sentido de que los elementos válidos y verdaderos de una y otra necesitan ser desarrollados en un sistema más completo y adecuado que cada uno de los sistemas de los dos filósofos tomado aparte. Lo característico del platonismo puede decirse que es su idea del ser como realidad permanente y sólida. La concepción más típica del aristotelismo es la del devenir. Pero si el ser inmutable es real, también lo son el cambio y el devenir, y todo sistema filosófico que aspire a ser completo tendrá que hacer justicia a ambas realidades. Caracterizar la filosofía de Platón por su manera de concebir el ser y la de Aristóteles por cómo concibe el devenir, es hacerse culpable de una generalización que, por supuesto, no representa toda la verdad. ¿Acaso Platón no trata del devenir o no propuso una teoría teleológica? Cabe preguntar con razón. Trataré de justificar brevemente tal generalización o, al menos, de indicar las líneas directrices que seguiría para justificarla con mayor detención si el espacio disponible me lo permitiera. Trataré de justificar brevemente tal generalización o, al menos, de indicar las líneas directrices que seguiría para justificarla con mayor detención si el espacio disponible me lo permitiera. Platón, igual que Sócrates, afirmaba la validez de los juicios éticos, igual también que Sócrates, trataba de aprender con claridad, mediante la dialéctica, los valores éticos. Se esforzaba por encerrar su esencia en los límites de la definición, pretendía conseguir la cristalización de la idea ética. Llegó empero a comprender que si los conceptos y los juicios éticos son objetivos y universalmente válidos han de tener algún fundamento objetivo. Es cosa bastante obvia que los valores morales son ideales, es decir, que no son cosas concretas como los carneros o los perros, son lo que debería realizarse en el mundo de las realidades concretas o lo que es de desear que se realice en él por obra del hombre en la conducta humana. De ahí que la objetividad de los valores no pueda ser la misma que la de los carneros o los perros, sino una objetividad ideal, una objetividad de orden ideal. Por otra parte, las cosas materiales de este mundo cambian y perecen, mientras que los valores morales, Platón así lo creía firmemente, son inmutables. De lo cual sacaba la conclusión de que los valores morales son unas esencias ideales, aunque objetivas, captadas intuitivamente en la culminación de un proceso dialéctico. Mas esos valores morales tienen todos una común bondad o perfección, de tal modo que de ellos se dice acertadamente que participan o derivan de la bondad o perfección de la suprema esencia ideal, de la bondad o perfección absoluta, de la idea del bien, que es el sol del universo de las esencias o ideas. De este modo elaboró Platón una metafísica basada en la ética socrática y que, por fundarse en el pensamiento de Sócrates, podía ponerse sin impropiedad en labios de éste. Pero, andando el tiempo, Platón pasó a aplicar su dialéctica no sólo a los valores morales y estéticos, sino al concepto común en general, sosteniendo que, así como las cosas buenas participan de la bondad, así también las sustancias individuales participan de la esencia específica. No se puede decir que este nuevo enfoque constituya en el pensamiento de Platón una ruptura radical, pues, en la medida en que la misma teoría de los valores se basaba hasta cierto punto en un fundamento lógico, a saber, en el de que el nombre común ha de tener una connotación objetiva, equivale a una ampliación de la teoría, pero su nuevo punto de vista le forzó a Platón a considerar más a fondo no sólo la relación entre las ideas mismas, sino también la relación entre los objetos sensibles y las ideas o esencias ejemplares.
Desarrolló así su teoría de la escala jerárquica del conocimiento, de la comunión entre las ideas y de la participación explicada como imitación, con el resultado de que, en vez de afirmar por un lado puros valores y por otro seres portadores de valores, introdujo una dicotomía, de una parte la verdadera realidad, el mundo ideal de las esencias eternas, de los ejemplares originales, de la estructura poética objetiva, y, de otra parte, el mundo de las cosas cambiantes y perecederas, de las copias o espejismos, de la opinión y el error. Esta división llegó a adquirir la fuerza de una separación entre el ser y el devenir, y ya se sabe qué lado de la línea divisoria era el principal a los ojos de Platón. Cabe objetar que Platón veía la esencia específica, por ejemplo, del hombre, como un ideal, y que la verdadera significación del devenir ha de buscarse en el acercamiento gradual a la idea y en el irse realizando ésta en el mundo de la materia, en la personalidad y en la sociedad humanas, realización que es la tarea de Dios y de sus cooperadores los hombres. Esto es perfectamente verdadero, y yo no tengo ninguna gana de quitar importancia a la teleología en la filosofía platónica, pero, con todo, Platón insistió muy deliberadamente más en la esfera del ser, de la realidad verdadera que en la del mundo de lo material y transitorio. Por su doctrina teleológica, admitía, sí, una relación entre el mundo cambiante y el inmutable mundo del ser, pero el devenir en cuanto tal y lo particular en cuanto tal eran para él irracionales, eran el factor que debe relegarse al ámbito de lo indeterminado. Y podría ser de otro modo tratándose de un pensador para quien la lógica y la ontología son una misma cosa, o por lo menos son paralelas. El pensamiento se ocupa de lo universal y la mente aprehende el ser, por tanto, el ser es universal y lo particular en cuanto tal es. No ser. El universal es inmutable, de modo que el ser tampoco cambia, lo particular cambia, viene al ser, perece, y, en la medida en que cambia, se origina y muere, es no ser. La actividad filosófica o dialéctica es una actividad mental, del pensamiento, y, por consiguiente, se ocupa ante todo del ser y solo en segundo lugar del devenir, y esto en cuanto que el devenir imita el ser, por lo cual Platón, como filósofo, estaba interesado ante todo por el ser inmutable, esencial. Cierto que también le interesaba la configuración del mundo según el modelo del ser, pero el acento lo pone inconfundiblemente en el ser y no en el devenir. Tal vez parezca que muchas cosas de las que he dicho a propósito de Platón podrían aplicarse igualmente y acaso mejor a Aristóteles, que afirmó que el metafísico estudia el ser en cuanto ser, que refería el cambio y el devenir a la causalidad final del primer motor inmóvil, que enseñó que la actividad más excelsa del hombre es la contemplación teórica de los objetos inmutables, de aquellos seres que son por excelencia ser, actualidad, forma. Sin embargo, este aspecto muy halladero de la filosofía aristotélica representa, más bien, el legado platónico, aunque elaborado y desenvuelto por Aristóteles mismo. Yo no pretendo poner en duda ni por un momento el hecho de que Aristóteles atribuyó gran importancia a este aspecto de su filosofía o el de que hizo grandes avances siguiendo esta línea especulativa, por ejemplo, patentizando la naturaleza intelectual e inmaterial de la forma pura y contribuyendo con ello enormemente al progreso de la teología natural. Lo que quiero es indagar cuál fue lo característico de la contribución particular de Aristóteles a la filosofía en la medida en que se apartó del platonismo, preguntándome en qué consistió la antítesis de Aristóteles contra la tesis platónica. ¿Cuál fue la principal objeción de Aristóteles a la teoría platónica de las ideas? Pues que esta teoría abre un abismo infranqueable entre los objetos sensibles y las ideas. Se afirma en ella que los objetos sensibles imitan las ideas o participan en ellas, era de esperar, por tanto, que Platón admitiese algún principio esencial intrínseco, alguna causa formal dentro del objeto mismo, un algo que situara al objeto en su clase y le constituyera en su esencia. Pero, de hecho, Platón no admitía ningún principio formal intrínseco de esta clase, sino que se quedaba en un dualismo de lo puramente universal y lo puramente particular, dualismo cuyo resultado era privar al mundo sensible de la mayor parte de su realidad y significación.
¿Y cómo respondía el mismo Aristóteles a esta objeción? Aún admitiendo la tesis platónica general de que el elemento universal o la forma esencial es el objeto de la ciencia, del conocimiento racional, identificaba este elemento universal con la forma esencial inmanente a la cosa sensible. Tal forma, junto con su materia, constituye el objeto y es, en el principio de su inteligibilidad. El principio formal de un organismo, su entelequia, se expresa o manifiesta en las funciones orgánicas, se despliega en la materia organizándola, moldeándola, dándole su configuración distintiva, haciéndola tender hacia un fin que es la adecuada manifestación de la esencia, de la idea, en el fenómeno. Toda la naturaleza es concebida como una escala jerárquica de especies, en cada una de las cuales tiende la esencia hacia su total actualización a través de una serie de fenómenos, producidos estos de un modo algo misterioso, por la causalidad última, final, del supremo motor inmóvil, que es el mismo plena actualidad, puro ser inmaterial o pensamiento autosubsistente. La naturaleza es, pues, un proceso dinámico de autoperfección o autodesarrollo, y la serie de los fenómenos tiene valor y significación. Por esta breve exposición de las tesis de Aristóteles se comprenderá que su filosofía no es simplemente una filosofía del devenir. El ser puede predicarse con verdad de una cosa siempre y cuando ésta se halle en acto y en la medida en que se halle, y lo que es el ser por excelencia es también actualidad por excelencia. Sin mezcla ninguna de potencia, el mundo del devenir, siendo como es un mundo de realización, de reducción de la potencia al acto, es un mundo en el que la actualidad o el ser se está realizando constantemente en la materia, en los fenómenos, bajo la atracción finalista de la actualidad última, del ser supremo. De este modo, la explicación del devenir se ha de buscar en el ser, puesto que aquel es para que siempre tiene la prioridad lógica aunque no tenga la temporal. Si yo digo, por lo tanto, que la filosofía de Aristóteles estaba dominada por el concepto del devenir, no pretendo negar con ello que, lo mismo que para Platón, el ser tenía también la máxima importancia para el estagirita, ni que éste elaboró una metafísica del ser que, en algunos aspectos, superaba con mucho a la de Platón. Lo que quiero decir es que Aristóteles, gracias a su teoría de la entelequia, de la forma sustancial inmanente que tiende a realizarse a través del proceso de la naturaleza, logró conferir al mundo sensible un significado y una realidad que se echan de menos en la filosofía de Platón, y que esta contribución especial a la filosofía da al aristotelismo un tono y un cariz peculiares que le distinguen del platonismo. Aristóteles dijo que el fin del hombre es una actividad y no una cualidad, mientras que para Platón parece que la cualidad se llevaba las preferencias sobre la actividad. El absoluto platónico no era la inmanente actividad del aristotélico, pensamiento que se piensa a sí mismo, sino solo el sumo arquetipo. El que la caracterización aristotélica de la materia tendiese a disminuir la realidad y la inteligibilidad del mundo material no obsta contra mi tesis principal, puesto que su doctrina de la materia era, en gran parte, producto de su educación platónica, y yo de lo que me ocupo sobre todo aquí es de lo peculiar de la contribución de Aristóteles a la filosofía de la naturaleza. Aristóteles hizo, pues, una aportación muy importante a la filosofía de la naturaleza y se consideró ciertamente a sí mismo como un explorador de terrenos vírgenes. En primer lugar, su doctrina de la esencia inmanente. Veíala como una antítesis de la de Platón sobre las esencias trascendentales o como una corrección de la misma. En segundo lugar, sus observaciones sobre la importancia de la idea de finalidad en la filosofía, aun cuando tales observaciones sean hasta cierto punto evidentemente injustas respecto a Platón, muestran de un modo palmario que consideró su teoría de la teleología inmanente como algo nuevo. Pero, aunque Aristóteles proporcionase así una corrección necesaria o una antítesis de esta faceta del platonismo, también es verdad que, al corregir a su predecesor, dejó de aprovechar muchos elementos valiosos del pensamiento de aquel. No sólo descartó Aristóteles las concepciones platónicas de la providencia, de la razón divina inmanente al mundo y operante en él, sino que dio de lado además a la noción de la causalidad ejemplar.
Tal vez Platón no consiguió elaborar una concepción sistemática del ser absoluto como causa ejemplar de las esencias, como base y origen de los valores, tal vez no llegó a advertir, como en cambio Aristóteles sí que acertó a verlo, que la forma inmaterial es inteligente, que la actualidad suprema es suprema inteligencia. Tal vez no logró unir e identificar satisfactoriamente las supremas causas eficiente, ejemplar y final. Pero, en su oponerse a la inadecuada opinión de Platón sobre los objetos concretos de este mundo, Aristóteles no aprovechó bien, dejó que se le pasara por alto la verdad profunda del platonismo. Cada uno de los dos pensadores escala unas cimas del pensamiento, cada uno aporta a la filosofía una contribución valiosísima, pero ninguno de ellos da con la verdad completa, ni siquiera hasta donde ésta se puede alcanzar. Nos sentiremos atraídos por afinidades temperamentales hacia Platón o bien hacia Aristóteles, pero nadie tendrá nunca razones para rechazar a Aristóteles posponiéndole a Platón o viceversa. Las verdades que en sus respectivas filosofías se contienen se han de integrar y complementar mutuamente, se han de combinar en una síntesis armónica y completa. Síntesis cuya base y elemento capital deberá ser la convicción, común a Platón y Aristóteles, de que lo totalmente real es lo totalmente inteligible y bueno, y en la que se han de aprovechar también las aportaciones distintivas de cada uno de los dos filósofos en cuanto tengan de verdaderas y, por lo tanto, de compatibles. En las páginas dedicadas al neoplatonismo daremos cuenta de la tentativa que, coronada o no por el éxito, según los casos, se llevó a cabo con miras a realizar tal síntesis de las doctrinas platónicas y las aristotélicas, tentativa que se repetiría luego en la filosofía medieval y en la moderna, pero adviértase que, si semejante síntesis es posible, lo será en gran parte gracias a los elementos platónicos que en el aristotelismo se contienen. Pongamos un ejemplo, si Aristóteles, corrigiendo lo que reputara un carácter excesivamente dualístico de la antropología platónica, me refiero aquí a las relaciones entre el alma y el cuerpo, hubiese rechazado explícitamente el carácter suprasensible del principio racional que hay en el hombre y hubiese reducido el pensamiento, supongamos, a la materia en movimiento, habría opuesto, sí, una antítesis a la teoría platónica, pero esta antítesis habría sido de tal índole que no se habría podido combinar con la tesis en una síntesis superior. De hecho, en cambio, Aristóteles nunca rechazó, que sepamos, la presencia de un principio suprasensible en el hombre, en él. De Anima la afirma, aunque insistió en que el alma no puede inhabitar en un cuerpo cualquiera, sino que es la entelequia de un cuerpo determinado. Así se hacía ya posible una síntesis que incluyese la concepción aristotélica del alma como forma del cuerpo, sin dejar de conceder a Platón que el alma individual es más que el cuerpo y sobrevive tras la muerte con su identidad individual, personal. También podría parecer, quizás, a primera vista, que el Dios aristotélico, el pensamiento del pensamiento, constituyese una antítesis incompatible con la idea platónica del bien, que, aunque inteligible, no es descrito como inteligente. Sin embargo, dado que la forma pura no es sólo lo inteligible, sino también lo inteligente, el platónico bien absoluto reclamaba, por así decirlo, que se le identificase con el Dios aristotélico, identificación que se verificó, por lo menos, en la síntesis cristiana, con lo que tanto Platón como Aristóteles contribuyeron con diferentes pero complementarias aportaciones a la configuración del teísmo. En las observaciones que anteceden he venido hablando de una síntesis del platonismo y el aristotelismo, pero solo se puede hablar, en rigor, de la necesidad de una síntesis cuando se trata de dos teorías, antitéticas, cada una de las cuales sea más o menos verdadera en lo que afirme y más o menos falsa en lo que niegue. Por ejemplo, Platón acertaba al afirmar el ejemplarismo y erraba al despreciar la inmanencia de las formas sustanciales. Aristóteles, a su vez, acertaba con su teoría de la forma sustancial inmanente, y erraba al despreciar el ejemplarismo. Pero, respecto a otras facetas de sus filosofías, casi no puede hablarse de que sea necesaria una síntesis, pues ya la llevó a cabo el mismo Aristóteles. Así,
La lógica aristotélica, esa maravillosa creación genial, no necesita que se la sintetice con la lógica platónica, por el mero hecho de que supuso, respecto a esta, o al menos respecto a lo que de ella conocemos, un enorme avance, y además contenía cuanto en la de Platón había de válido. Parte V. La filosofía posaristotélica. Capítulo 35. Introducción. 1. Con el reinado de Alejandro Magno,